Familia, buenas tardes, nuevamente con ustedes para un videito más de nuestra saga. En los videos anteriores ya vimos que el universo tiene que reconocerse con todas las posibilidades, desde su máxima luz hasta su máxima oscuridad. Ya vimos que el Consejo de la Luz Divina le encargó a Luzbel integrar los mundos materiales y los mundos densos, y que hubo una gran guerra en la constelación de Orión, auspiciada por los reptilianos, que casi exterminan a la raza humana. ¿Ok? Bueno, ya en nuestro sistema planetario estaba todo listo para recibir las simientes de vida de todos el conjunto de las 24 razas, ¿verdad? Que son las razas hermanas que cooperan con nosotros en este cuadrante de nuestra galaxia. ¿Ok? Entonces ya estaba el sistema planetario listo para recibir simientes de vida, ¿sí? Y había 4 planetas que eran los que estaban listos, ya habían terminado su proceso de integración como planetas, ya habían pasado por sus periodos volcánicos y todo eso, ¿ok? Que eran Venus, la Tierra, Marte y su vecino Tiamat. Ya vimos que en el planeta Tiamat se empezaron a encarnar almas, porque recuerden que en Orión hubo en esta guerra se perdieron muchas vidas, muchos mundos, y esas almas pues tenían que llegar a algún lado. O sea, ya vimos que también el maestro Toranki, que es un gran genetista, logró conformar un ejército de clones, que gracias a él fue que pudimos vencer a los reptilianos, ¿verdad? Y a los draconianos. No es lo mismo, ¿no? Draco, constelación de Draco, reptilianos de Orión, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces todas esas almas que se perdieron en esas guerras, en mundos que fueron destruidos, pues tenían que llegar a un lugar para empezar su evolución, y también todos esos clones que estaban, que fueron creados, ¿sí? Entonces se empezaron a encarnar en el planeta Tiamat y en el planeta Marte, ¿sí? Pero debido a que fueron almas guerreras, o que atravesaron periodos muy fuertes de angustia y ansiedad y terror, pues eran almas que no tenían tenían una densidad muy baja y no tenían una frecuencia muy alta, ¿sí? Eran almas muy densas. Entonces llegaron a integrar estos mundos, y en el planeta Tiamat pues todas estas almas volvieron a caer todavía más, en más densidad. No lograron llegar a un nivel de espiritualidad, y se destruyeron a ellos mismos con guerras nucleares, ¿sí? Entonces se destruyó el planeta Tiamat, y ahora es lo que le llamamos el cinturón de asteroides, ¿sí? Que está entre Marte y Júpiter. El planeta Venus fue destruido por los reptilianos, y solo quedaba el planeta Marte, que fue un gran centro de comercio, ¿sí? Si se acuerdan de la serie esta muy buena de Star Trek, Viaje a las Estrellas, las aventuras del Capitán Kirk y el señor Spock, ¿no? Que llegaban a una estación espacial y convivían todas las razas, y llegaban y hacían sus cosas y intercambiaban y comerciaban y todo eso. Bueno, así sucedió en Marte, era un gran centro de comercio, pero desafortunadamente, vuelvo a lo mismo, estas almas no tenían un grado de espiritualidad, se volvieron a perder en magia negra, en poder, en vibraciones muy bajas, ¿sí? Y entonces hubo guerras en Marte, y algunas ciudades se destruyeron y quedaron desiertos, y se les permitió a las razas, a nuestros hermanos estelares, venir
y obtener los materiales necesarios que había en Marte, ¿no? Hierro, zinc, plomo y todo eso. Ustedes me pueden decir, bueno, es que ¿cómo es que el Consejo de la Luz permite esto? Pues es que esas almas hay que integrarlas de alguna otra forma. Recuerden, todas las almas hemos pasado por procesos difíciles hasta reconocernos. Por eso venimos a los mundos físicos. ¿Sí? Tenemos que pasar experiencias muy duras, muy difíciles, pasiones bajas, frecuencias muy bajas, negativas, densificarnos y volver otra vez a escalar, reconocerte y empezar a escalar y subir tu vibración hasta otra vez espiritualizarse. ¿Sí? Entonces, ahí en Marte, estas almas volvieron a perderse. ¿Sí? Porque no llegaron a un grado de espiritualidad alto. ¿Sí? Pasiones bajas, frecuencias negativas, y se volvieron a perder. Hubo una guerra nuclear y acabaron con el planeta. Ya ustedes ven lo que es. ¿Sí? Obviamente a nivel físico. Igual en Venus, a nivel físico, como no hay una atmósfera, no puede haber vida como la que conocemos. ¿Sí? Hay vida en otros densidades sutiles, ¿no? En cuarta dimensión, quinta dimensión, lo mismo en Marte. Sí, pero almas físicas como nosotros no puede haber. Sí, porque ya ven, no hay atmósferas en esos planetas. Bueno, entonces ya nada más quedaba la Tierra. ¿Sí? Por eso la Tierra es un lugar tan especial. Por eso la Tierra ha pasado por todos esos procesos tan difíciles. Por eso la Tierra ha sido buscada siempre por todas las entidades y todas las razas, porque recuerden que la normativa es la experimentación. Entonces la Tierra estaba lista, y recuerden que hubo una orden de maestros allá en los draconianos que intentaron, el Consejo de la Luz, detener la guerra, encarnando ellos mismos, bajando de dimensiones altas, ¿sí? Y encarnando en cuerpos de draconianos y de reptilianos, para ir subiendo la vibración espiritual y se fueran reconociendo. Y el proceso sí fue un éxito, porque algunos dragones draconianos pasaron de la oscuridad a la luz, y se llama la Orden de los Dragones Kumara. ¿Sí? Ya ven cómo en el universo todo es posible, desde lo más bajo hasta lo más alto, y desde lo más alto hasta lo más bajo. Ley de causa y efecto. ¿Ok? Nuestro planeta atraviesa un ciclo que se llama ciclo galáctico. Así como la Tierra gira sobre su propio eje, tiene su movimiento de traslación alrededor del Sol, y todos los planetas tienen sus órbitas, y a la vez el sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia. ¿Sí? Eso se llama ciclo galáctico. Pero al igual que en su movimiento de traslación alrededor del Sol, la Tierra tiene un momento en que está más cerca al Sol, que es lo que llamamos primavera, verano, y un momento alrededor de su vuelta al Sol que está más lejos del Sol, que es el otoño e invierno. Lo mismo sucede con el sistema planetario, con nuestro sistema solar. Llega un momento en que pasa más cerca del centro de la galaxia, que se llama primavera galáctica, y un momento en que pasa más lejos del centro de la galaxia, y es el invierno galáctico. ¿Sí? Entonces, estos factores también influyen, porque cuando estás cerca del centro galáctico, recuerda, recibes la luz, ¿sí? Que viene directamente de los señores encargados de este sistema planetario. Recuerden cómo se va fractalizando la luz, va bajando su voltaje lumínico, ¿sí? Va bajando de intensidad, porque no nos puede llegar la luz directa del Padre, porque es muy poderosa. Entonces va pasando por reguladores o transformadores de energía, y entonces cuando pasa cerca del centro galáctico, el sistema solar y los planetas, pues hay más cercanía a la luz, y cuando está más lejos, pues es obvio. Entonces también este es un factor importante, porque ahorita la Tierra atravesó un periodo de invierno galáctico de 12.000 años, desde la última era de Atlante, de los Atlantes y Lemuria, ¿sí? Entonces estaba lejos,
Y por eso hubo tanta densidad, tanta negatividad, tanta magia negra. Y ahorita ya estamos saliendo de eso y estamos entrando al invierno, a la primavera galáctica. Nuestro sistema solar está pasando más cerca del centro de la galaxia. Y obviamente nos llega más luz y estamos viendo un rayo así de esperanza, ya estamos saliendo. Y por eso todas las conciencias están siendo activadas y todos voltean sus ojos a la espiritualidad. ¿Sí? Ya salimos de esa oscuridad. Eso también influye porque en la época Atlante estaban lejos y por eso se densificaron y se fueron hacia el lado negativo, ¿sí? Hacia la magia negra, la esclavitud y todas esas densidades y frecuencias bajas. Entonces, para que no se olvidara esto, antes de que hubiera ese invierno galáctico, la anterior primavera galáctica, sabían que iban a atravesar el periodo oscuro, y entonces se llamó la era de los megalítica, donde se construyeron muchas pirámides, ¿sí? Las pirámides de Egipto, las pirámides de la Atlántida, las pirámides de Bosnia, las pirámides de China, ¿sí? Hay pirámides en todo el mundo que, por ejemplo, en Egipto te hicieron creer que eran tumbas, que ahí estaba el faraón, por favor. O sea, son centros de poder, alineados con las estrellas, para que cuando atravesáramos el periodo oscuro, tratáramos de recopilar la más luz posible, mientras estábamos más lejos, ¿sí? Y no olvidáramos, y tuviéramos nuestro origen divino, estuviéramos en un nivel espiritual bien, y no hubiera tantas frecuencias negativas, ¿sí? Para eso sirven las pirámides, los mayas, los teotihuacanos, ¿sí? Esta cultura aquí en Mesoamérica, ¿no? Ustedes lo pueden ver, los totonacas, los incas en el Perú, ¿sí? Hay pirámides en todo el mundo y para eso servían, ¿sí? Bueno, entonces la Tierra ya había terminado su periodo de gestación de volcánica, ya la atmósfera se estaba limpiando, ya había un poco más de oxígeno, y entonces los equipos de trabajo de los hermanos estelares ya podían venir y plantar sus semillas, ¿sí? Por eso llegaron los seres reptilianos, dejaron su semilla reptil, los insectoides a los insectos, de Sirio trajeron a las ballenas y a los delfines, a los cetáceos, las abejas fueron traídas de Venus. O sea, porque era un planeta abierto, era un planeta para experimentar. Por eso todas las razas adyacentes a nuestro cuadrante galáctico podían venir y hacer sus experimentos. Pero también tenía que haber humanos, porque tenían que poner ellos todas esas almas, ¿sí? Que se habían perdido en las guerras y luego en la guerra de Orión, y de encima échale las que se perdieron en Venus, en Marte y en Tiamat, y más los clones. Entonces ya era un cúmulo de almas que tenían que rápido ponerlos en el planeta, ¿sí? Porque no había más planetas cerca, ¿sí? Era aquí o aquí. Bueno, entonces estos dragones que les digo, que se volvieron buenos, los dragones Kumara, fueron los primeros en llegar a la Tierra, después de que los Elohims, los genetistas, los ingenieros del universo, habían formado el sistema planetario, la Tierra y todo, y vinieron estos dragones y se integraron en el núcleo de la Tierra para darle la vibración espiritual que necesitaba el planeta. Sí, recordemos que el planeta por eso se llama Gaia, porque es femenino. ¿Sí? Entonces llegaron los felinos y dejaron su simiente también, los seres felinos, por eso hay tigres, leones, pumas. Llegaron unos seres en forma de serpientes, serpentiformes, que son una rama de los reptilianos, y todos dejaron sus simientes, y entonces llegaron los equipos de trabajo de las Pléyades y de Sirio para sembrar la simiente humana, ¿sí? Ya había los 4 reinos de la naturaleza: reino mineral, vegetal, animal y humano, ¿sí? Igual llegaron de otros sistemas estelares y dejaron sus plantas que había en sus mundos,
¿sí? La flora y la fauna, y así. Bueno, entonces, en el periodo precámbrico, estamos hablando de hace aproximadamente 500 millones de años, ¿sí? Cuando los mares empezaron a ver seres pluricelulares, ¿no? Las amonitas, los ¿cómo se llaman esos seres invertebrados? ¿Sí? Empezaron así la evolución, ¿sí? En el periodo devónico trajeron a los anfibios, que es una rama del planeta de Sirio, ¿sí? Donde hemos ido esto, y fueron las primeras veces que se logró integrar a ser un ser humano acuático. ¿Dónde hemos visto esto? Pues son las sirenas, ¿sí? Es el primer ser anfibio aquí, en la Tierra, ¿sí? Y como era un mundo todavía muy hostil para algunos hermanos estelares, se hicieron galerías para que pudieran ellos estar cómodos, los equipos de trabajo pudieran trabajar, porque en la atmósfera pues todavía no había mucho oxígeno respirable, ¿verdad? Y se hicieron mundos intraterrenos dentro de la Tierra. Ciudades muy famosas como el reino de Agartha, la ciudad de Telos, la ciudad de Montrat, y todos esos lugares de los que hablan, ¿no? Entonces, los Elohims crearon a los Devas, ¿sí? A los elementales, a las hadas, a los gnomos, a los silfos del viento, a las ondinas del agua, a los gnomos de la tierra, lo que le llamamos aquí aluches, ¿sí? Y a los salamandras del fuego, ¿sí? Y todos fueron integrando para ayudar a que el planeta tuviera vida, y se hizo un oasis de diversidad biológica, ¿sí? Bueno, entonces también nuestros hermanos de la galaxia de Andrómeda trajeron su simiente humana aquí también. Recuerden que el primer ser humano que se hizo en este cuadrante, en este universo en el que vivimos, universo local, fue en la constelación de Lira, donde está la estrella Vega. Entonces ya se había extendido por el cosmos la raza humana, y había unos en nuestra galaxia hermana de Andrómeda que vinieron aquí y también dejaron su simiente. También llegaron razas aviares a dejar las aves, ¿no? Lo podemos ver en los murales egipcios, ¿no? Hay seres con cabeza de ave, hay seres con cabeza de felino. Entonces todo eso no es mitología, todo eso sí existió, ¿sí? Después hubo una evolución paralela con unos reptiles que se fueron haciendo más grandes, que son los dinosaurios, ¿sí? Y por eso los equipos de trabajo también se tuvieron que meter dentro de la Tierra, porque estos seres eran muy susceptibles a ataques de los dinosaurios. Incluso varios equipos perdieron la vida, ¿sí? Imagínense dinosaurios tan grandotes, ustedes los conocen, ¿no? El tiranosaurio, el alosaurio y todos esos, ¿ok? Bueno, entonces los maestros de la luz divina llegaron a un consenso de que estos seres tenían un potencial muy peligroso, porque podrían ser ahora sí que no domesticados, sino llevados como rebaños a mundos y servir a propósitos oscuros, ¿no? Por ejemplo, venir unos reptilianos, meterlos a una nave y llevarlos a un planeta y conquistar el planeta a través de estos seres, porque eran seres muy, muy agresivos, ¿sí? Seres, por ejemplo, el tiranosaurio, carnívoros y eso. A pesar de que los maestros de la luz eran seres psíquicos, no los podían controlar, porque eran seres que estaban en una vibración muy baja, los saurios, ¿no? Entonces llegaron al consenso de que era necesario acabar con esta amenaza, por decirlo así, para el planeta, para que la raza humana pudiera florecer. Entonces llegaron a la decisión de que había que exterminarlos, y se les van a parar los pelos con los que les voy a decir. Ellos fueron al cinturón de asteroides, en naves nodrizas que tienen ellos, la Confederación Galáctica. Hay razas tecnológicamente muy avanzadas. Y de los restos del planeta Tiamat, que ya sabemos que se destruyó, que es el cinturón de asteroides, trajeron un asteroide, ¿sí? Lo fueron como que empujando, ¿sí? Desde ahí le impactaron en la Tierra, y eso acabó con la mayoría de los dinosaurios. Aunque hay dataciones de que la ciencia se vuelve loca,
porque se supone que los últimos registros deberían de ser hace 60, 65 millones de años, que fue cuando la ciencia toma la fecha, la datación de que el asteroide se impactó en el cráter Chicxulub, aquí cerca de donde yo vivo, ¿verdad? Aquí en el estado de Yucatán. Y hay dinosaurios que no todos murieron en este holocausto, y hay dataciones de fósiles de hace 30, 20 millones de años. Obviamente no te lo van a decir, ¿sí? Ya sabes, medidas de control. Bueno, también hubieron almas. Recuerden que Venus fue destruido por los reptilianos, que también tenían que tener un lugar donde encarnar. Sí, por eso estamos tan saturados aquí en la Tierra. Marte era un gran centro de comercio, ya lo vimos. Y vinieron también seres de la estrella de Antares, ¿verdad? Y se hizo la primera humanidad que hubo en el continente de Mu. Mu no es lo mismo que Lemuria. Sí, Lemuria se llamó así porque había ahí una colonia de monos lemures. Ustedes los conocen, ¿no? Son los que salen en la película esta de Disney de Madagascar. Esos monos lemures, por eso se llamó Lemuria. Y en el continente de Mu llegaron los equipos de las Pléyades y de Sirio. Hicieron su primer proyecto genético, y ahí surgió la primera humanidad. ¿Sí? Eran arios de 3, 4 metros, o sea, gigantes. ¿Dónde hemos visto esto? Pues todo mundo da por sentado de que los gigantes son personajes mitológicos, y no es cierto. Sí existieron razas arias sirianas y razas arias pleyadianas. Sí, de ahí se toma el concepto de raza aria, ¿no? El que tomó Hitler, de la raza perfecta, ¿no? Pero de ahí viene. Fueron proyectos de los genetistas sirianos y pleyadianos, ¿no? También una película que les recomiendo ver, es una película de los 80s que se llamó Cocoon, no sé si se acuerdan. Sí, habla de unos ancianos que estaban en el asilo y encontraron unos huevos gigantes y se meten a la piscina y vuelven a tener energía y todo eso, pero era la energía de eso. Y se acuerdan que esos eran capullos donde habían quedado sus hermanos, de que cuando hubo evacuaciones, de que estos grupos de trabajo abandonaban los proyectos, pues se quedaban unos a ver que sus hermanos se pudieran ir, y ellos se quedaban. Está muy bonita, vean esa película, también totalmente verdad. Bueno, entonces se hizo el continente de Mu y floreció Lemuria y Atlántida. ¿Sí? La primera raza de Atlántida y Lemuria, la primera gran era dorada de estas civilizaciones, ¿verdad? Bueno, también hubo otra civilización, porque volvemos a lo mismo. Obtuvieron un grado de espiritualidad muy alto en Lemuria y en Atlántida, y empezaron a ver las primeras ascensiones, ¿sí? Todas estas almas que llegaron de peregrinos de Venus, de Marte, de los mundos de Orión, los clones, ¿sí? Después de un proceso de miles de años, empezaron a reconocerse, a perder su lado, su densidad, y a hacerse más espirituales, sutiles, y empezaron a ascender a planos. Y el proyecto iba muy bien, que era de lo que se trataba: bajar, integrar los mundos físicos y volver a las dimensiones altas. Y todo iba muy bien, hasta que empezaron los problemas, ya saben. Pues sí, otra vez por poder. Hay unas entidades en el universo que se llaman larvas astrales, ¿sí? Que también tienen mucho que ver en esto. Porque si tú estás en planos negativos, de magia negra y de esclavitud y de todas estas densidades bajas, pues obvio, ustedes saben que ellos se alimentan de eso. Entonces ellos vienen y toman control de la situación, ¿no? Ahora sí que ese término de le vendí mi alma al diablo, pues es eso. Esos magos negros, todo eso, trabajan con estas entidades, y estas entidades llega un momento en que los llegan a poseer completamente y ya no son ni humanos, ¿verdad?
Pero bueno, entonces cuando empezaron estos problemitas, ¿sí? Los hermanos de luz, permítame. Ok. Los hermanos de luz, cuando empezaron estos problemitas en la Lemuria y en la Atlántida, los maestros de luz tuvieron que emigrar a un lugar para poder seguir su curso evolutivo hacia las dimensiones altas, y se fueron a un lugar que se llamó Hiperbórea. No sé si han oído hablar, es muy famoso continente de Hiperbórea, que es donde está Groenlandia, ¿sí? Que antes era un oasis de vida, había selvas tropicales. Lo que pasa es que acuérdense que la Tierra ha ido variando su eje, ¿verdad? Y ahora pues ya a Groenlandia le toca los hielos del Polo Norte, pero anteriormente no estaba tan al norte, ¿sí? Entonces ahí los maestros siguieron su evolución, y mientras acá en Lemuria y en Atlántida pues empezaron los problemas. Recuerden que el Consejo de la Luz Divina le otorgó la misión al señor Lucifer, al ser Lucifer, a la entidad Lucifer, de venir a hacer los mundos materiales, de crear la materia, ¿sí? Bueno, entonces el señor Lucifer tenía decretos y edictos para que en el planeta Tierra y otros mundos que estaban también en el mismo cuadrante tuvieran una evolución de la densidad hacia los planos sutiles, ¿sí? Bueno, había 49 federaciones en Alcione, que eran federaciones de comercio, pero empezaron a haber disensiones en Orión porque ya no querían acatar las disposiciones de Luzbel, ¿sí? Facciones reptilianas, facciones draconianas, ¿sí? Y entonces, en la época que también llegaron los equipos de trabajo, también llegaron comandantes de reptilianos de la Federación de Alción, que también tenían que integrar en los planos sutiles de la Tierra, ¿sí? No nada más en la tercera dimensión físico, sino en la cuarta dimensión también, ¿sí? Entonces aquí es donde se equivoca todo el mundo, porque empezaron a difamar los Anunnaki. Ahorita hablamos de eso. Ellos fueron los que crearon realmente la difamación contra la entidad Lucifer, de que era el hijo del mal, y de que se rebeló contra el padre, y que ya no se salió de la evolución cósmica, ¿sí? Y entonces estos comandantes reptilianos que llegaron a la Tierra y integraron los mundos, se metieron adentro de la Tierra, ¿sí? Son pues los que conocemos todos como los esbirros de Luzbel, o los lugartenientes, o como ustedes le quieran llamar, que son Satán, Aldabaoth, Asmodeo, todos los demonios esos mayores de los que nos habla la iglesia, ¿no? Que en realidad no eran eso, eran comandantes reptilianos que llegaron a integrar también a la Tierra, ¿sí? Y ellos estaban en la cuarta dimensión dentro de la Tierra, ¿ok? Bueno, hubo un planeta de Alción. Recuerden que el planeta era un mundo para experimentar, y era un mundo libre. Cualquier raza, hermanos estelares podían venir y hacer su proyecto. Entonces vinieron unos del planeta Adara, los adarianos, y hicieron su proyecto. Ellos llegaron por ahí por el desierto del Gobi, ¿sí? Y hicieron su proyecto, y ahí se quedaron ellos a integrar, ¿sí? Pero después resulta que llegaron estos famosos seres. Digo famosos porque ahorita están de moda, pero la verdad ojalá y nunca hubieran venido, la verdad. Los famosos Anunnakis, ¿sí? Que eran facciones reptilianas, insectoides,
y draconianas y humanos. ¿Sí? En esas facciones humanas llegó Loki, Thor, Odín, que no son seres mitológicos, fueron seres que existieron. ¿Sí? Entonces las facciones humanas Anunnaki llegaron estos seres. ¿Sí? Ellos estaban en la Federación de Alcione, pero como ahí en esa federación existía el sistema de castas, ¿sí? Donde los que eran los que tenían el poder, ahora sí que los reyes y todo eso. ¿Dónde he visto eso, verdad? Pues aquí. Recuerden que como es arriba es abajo. Se reflejó lo de allá aquí. ¿Sí? Entonces se cansaron de ser plebeyos o sus subordinados o sus lacayos. Y dijeron, pues ya nos vamos de aquí de Alcione y vámonos se volvieron nómadas hasta que llegaron a la Tierra. Recuerden, no se le podía prohibir la entrada a nadie. Sí, porque ustedes pueden pensar, bueno, hubiera sido fácil para la Confederación Galáctica o la Hermandad de la Luz decir, no, ustedes no vienen y fuera, porque nada más van a venir a no ayudar al proyecto. No, no se puede, recuerden, ¿sí? Entonces llegaron estos Anunnakis, el dios Anu, con sus dos hijos, Enlil y Enki. Y Enlil era en realidad su nombre Enlil Yahvé. Y se les van a parar los pelos y estarán pensando, Yahvé, ¿dónde he oído eso? Pues es el nombre que le dan los judíos a Dios. ¿Sí? Yahvé, en el nombre de Yahvé. Pero ven ustedes la aberración. Este señor usurpó funciones y se apoderó del nombre de la fuente en nombre de su beneficio y en nombre de todas las atrocidades que hizo. ¿Sí? Y ya ven ustedes la aberración de que todavía sigan honrando a esta entidad que la verdad no tiene nada que ver con la luz y mucho menos